Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la ley aduanera. Bien, para hablar acerca de este tema, pues ahora sí ya tenemos que ver la relación que tiene la materia aduanera con otras ciencias. El derecho aduanero pues básicamente va a regular el tema de las aduanas en su funcionamiento como autoridad administrativa, pero no solamente eso, sino también va a estar regulando la entrada y salida de mercancías. Entonces, para esto, como ustedes se darán cuenta, ya tengo aquí una ley aduanera. Esta ley la pueden encontrar en la página del Congreso, es completamente gratuita, incluso si la quieren descargar lo pueden hacer, es completamente gratis. Y bueno, en pocas palabras, tiene que ver con el tema de comercio exterior, con el tema con la situación de cómo es que de alguna manera no solamente la ley aduanera regula el tema de la función administrativa, sino que va a estar regulada también con otras normativas, comercio exterior principalmente, la ley de impuestos especial sobre importación y exportación, es decir, hay un cúmulo de normativas que van a estar reguladas en base al tema de la ley aduanera, más aparte el reglamento de la ley aduanera, todavía tenemos un reglamento de esta ley federal. Y bueno, vamos a empezar con algunas situaciones para poder ir comprendiendo cómo es que esta materia va a tener otras situaciones con otras materias. Dice esta ley, las de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables regulan la entrada al territorio nacional y la salida al mismo de mercancías y de los medios en los que se transportan o conducen el despacho aduanero y los hechos y actos que se deriven a este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las que extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención o introducción a la extracción de custodia, almacenaje, manejo y tenencia de mercancías. Vean todo lo que va a estar regulando, ¿eh? O sea, no solamente es el tema de las aduanas, sino voy a regular a propietarios de mercancías, poseedores, tenedores, consignatarios, agentes aduanales, mercancías, extracción, custodia, almacenaje, todo eso regula el tema de la ley aduanera. Ahora, esto es algo muy importante, como podrán darse cuenta, esta es una ley que deriva del año de 1995, es una ley expedida por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Sigue vigente actualmente, pero ya como tenemos estos párrafos donde dice reformado, es decir, que es una ley que está en constante cambio, tiene un dinamismo bastante considerable, y es por eso que de alguna manera esta ley aduanera pues está actualizándose en gran medida. Y bueno, vean, el artículo 2, en pocas palabras, lo que nos dice es una especie de glosario. Para nosotros el glosario no es tan relevante, puesto que de alguna forma es algo que tú puedes checar ya con tranquilidad en tu casa cuando revises esta ley, y solamente son algunas palabras en su significado y lo que se deberá de entender por ciertas frases en la ley. Es todo, no hay más, ¿no? No hay nada de fondo en ese sentido. Ahora vean esta parte. Las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida al mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Esto es algo muy importante y se darán cuenta de lo siguiente. La aduana es la única autorizada para poder verificar entrada y salida de mercancías. Es la única autorizada, no hay otras, no hay otras. Es la única autorizada para el tema de entradas y salidas. Fíjense. Los funcionarios y empleados públicos federales y locales en la esfera de sus respectivas competencias deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones. Cuando éstas lo soliciten, estarán obligados a denunciar los hechos que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y hacer la entrega de las mercancías objeto de las mismas si obran en su poder. Las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones de forma coordinada y en colaboración con las autoridades de la Administración Pública Federal. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Aduanas es un órgano desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria. El órgano desconcentrado en realidad es el SAT, Servicio de Administración Tributaria, y de allí deriva pues prácticamente lo demás, de ahí parte el tema de las aduanas. De las entidades federativas y municipios, así como de las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte y esté en vigor. En su caso, intercambiando información a través de centros o sistemas electrónicos que dispongan, a fin de que las autoridades ejerzan las atribuciones que les correspondan, quienes deberán mantener reserva de la información de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Esto es algo muy importante porque, en pocas palabras,
no va a actuar solo aduanas, es decir, aduana tiene que estar verificando varias cosas, incluso el pago de impuestos, ¿no? Por ejemplo, una entrada o salida de mercancía tiene que pagar impuestos y eso también lo tiene que estar verificando en este caso aduanas, ¿no? Él es el encargado de estar checando si se han pagado los registros o no de manera correcta de esos síntomas. Vean, los programas o proyectos relacionados con mejoras, controles, usos de nuevas tecnologías o facilitación en materia aduanera de las autoridades mexicanas realizan o celebran en forma coordinada con autoridades aduaneras y fiscales de otros países deberán implementarse de conformidad con los términos pactados con dichas autoridades, atendiendo las disposiciones jurídicas aplicables. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas los mecanismos, formas y medios que a través de los cuales se facilitará y proveerá la instrumentación de dichos programas o proyectos. Las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos internacionales o presten servicios auxiliares o terminales ferroviarios de pasajeros y de carga deberán cumplir con los siguientes lineamientos. Y vean esta parte, otra más, se extiende más el tema de la materia aduanera. No solamente estamos hablando de una cuestión no solamente estamos hablando de una cuestión de oficinas aduanales, también tiene que ver con aeropuertos, ¿no? En aeropuertos va a haber aduanas, con vías ferroviarias, en las ferrovías también pueden existir aduanas que van a verificar el contenido de los trenes. Terminales de pasajeros también. Los pasajeros también pueden tener situaciones de carga. Mucha gente piensa que por el hecho de que solamente se mueve en territorio nacional no van a existir oficinas aduanales que chequen o verifiquen el contenido de las cargas. Y eso es una idea completamente falsa, porque sí te pueden checar, sí te pueden verificar, sí pueden revisar literalmente lo que tú estás realizando. Y es porque van a estar muy pendientes de esta naturaleza. Ahora, en pocas palabras también nos está diciendo, bueno, no solamente vamos a ver eso, sino también aquellos que administren, aquellos que estén encargados de esos despachos aduaneros tienen que cumplir con las siguientes funciones. Primero, poner a disposición de las autoridades aduaneras y de los recintos fiscales las instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de mercancías y las demás que deriven de esta ley, así como cubrir los gastos que implique el mantenimiento de dichas instalaciones, ¿no? Es decir, deben de existir instalaciones propias. Adquirir, instalar y dar mantenimiento y poner a disposición de las autoridades aduaneras el siguiente equipo. Y vean, esta parte es algo muy importante, el tema de los rayos X o rayos gamma o de cualquier otro medio tecnológico que permita la revisión de las mercancías que se encuentren en los contenedores, bultos o juzgones sin causarles daños de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento. Esto es algo muy importante. Hoy en día ustedes sabrán que uno de los elementos básicos, uno de los elementos que mayor problema genera cuando estamos hablando de materia aduanera, es la situación de el tema del tráfico, el tráfico de mercancías. ¿A qué le llamamos tráfico? ¿No? En realidad es toda mercancía que no pague impuestos. O sea, eso es en realidad el tráfico. No estamos hablando de manera exclusiva de cuestiones ilícitas, bueno, mejor dicho, de cuestiones que tengan que ver con narcotráfico, con venta de armas o con animales. Simplemente puede ser cualquier mercancía que no pague impuestos, ¿no? A lo mejor traigo un embarque de atún del Caribe, o si no de atún de plantas, ¿no? O de frutos, ¿no? Plátano que traiga de Brasil, que es otra, bueno, allá también se da mucho este tipo de fauna, digo, de flora. ¿Qué es lo que sucede? De todas maneras, aunque esté en territorio nacional, obviamente tiene que pagar impuestos, ¿no? No importa que sea comida, tiene que pagar impuestos. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los rayos gamma es precisamente para detectar cualquier tipo de mercancía que no esté inventariada, de la cual se pretenda ingresar a territorio nacional sin que pague los impuestos correspondientes. Esta conducta es equívoca, esta conducta pues no puede hacerse. Tiene forzosamente que pagar impuestos. Todas las mercancías tienen que pagar impuestos sin excepción. Y eso es principalmente lo que se va a estar denostando. En un momento más pondré un ejemplo de ello para que se den cuenta de eso. Dice, del pesaje de las mercancías se encuentren en camiones, remolques o furgones, contenedores y cualquier otro medio que las contenga, así como proporcionar a las autoridades aduaneras en los términos del Servicio de Administración Tributaria que establezca mediante reglas de carácter general la información que se obtenga al pesaje de las mercancías y del TARA. En pocas palabras, el tema es, y la problemática es, que todo debe de estar completamente inventariado, y no solamente inventariado, sino también tiene que tener una rigurosa y estricto control en cuanto al pesaje, en cuanto a lo que en teoría se tiene.
tú no puedes aportar absolutamente nada de material, tú no puedes ingresar nada al país si no coincide no solamente en el tipo, sino también en el peso. Incluso en el tipo y peso también se pueden ingresar por los servicios de aduanas a verificar mercancías. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente te darás cuenta que pues esos servicios de mercancías pueden literalmente revisarse, romperse para verificar el contenido de